bellas almas, bienvenidos a nuestro programa Despertando Almas con Glenda Niño. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado sobre los miedos. Pero antes de entrar en materia, vamos a saludar a esas hermosísimas almas de Perú, de Chile, de Venezuela, de Uruguay, de Brasil, Colombia, Argentina, que ya nos han enviado por nuestro correo algunas de las preguntas relacionadas con el tema del día de hoy. Y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué son los miedos? Los miedos es una emoción que nos acompaña toda nuestra vida. Este se caracteriza por una sensación desagradable provocada al ser humano. Y esto se origina por la percepción de un peligro real o imaginario. Todo esto comienza por un estímulo estresante y termina con la liberación de ciertas toxinas químicas que causan que nuestro corazón y nuestra respiración se aceleren, causando que nuestro cuerpo se ponga tenso o causando en algunas oportunidades que nos quedemos todos paralizados. ¿Cómo se produce este tipo de miedos? Pues es muy sencillo. Es relacionado por el estímulo de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos hacia algo real o hacia algo imaginario. Y todo esto porque tenemos precisamente la sensación de que hay un peligro o hay una amenaza. Cuando estamos en esas sensaciones de ambos peligros o que algo nos vaya a robar esa armonía, pues entonces estas sustancias inmediatamente se segregan en nuestro cerebro y originan pues que caigamos en estos estados. ¿Cuáles son las bases fisiológicas de todo esto que ocurre cuando activamos nuestros miedos? Pues muy sencillo. En nuestro cerebro, más de 100 millones de células intervienen en todo este proceso. Hay una red neuronal, una red eléctrica que guarda todos esos estímulos y cuando estamos en cualquiera de los dos tipos de miedo, reales o imaginarios, se segrega esta sustancia y esta nos lleva a que se acelere inmediatamente, como lo dije anteriormente, nuestro corazón y nuestra respiración. Con esto hay que tener mucho cuidado con el tema de los miedos porque al hacerse constante, precisamente pueden pasar a ser fobias. Los tipos de miedos que existen son dos, los reales y los imaginarios o llamados irreales. ¿Cuáles son los miedos reales? Pues bueno, es muy sencillo. Son esos miedos que son causados precisamente sobre algo que realmente puede ocurrir. Por ejemplo, si yo me asomo al balcón de un piso elevado y miro hacia el vacío, inmediatamente la sensación de peligro, de amenaza, comienza a lanzar esa señal y por supuesto que la imaginación me lleva hacia la caída y eso es una amenaza para mí. Allí se activa ese miedo que es completamente real. Y los reales son precisamente los imaginarios, aquellos que distorsionan mi realidad y los que me hacen crear quizás una historia de dolor precisamente. Y todo esto pues ha sido ayudado, nuestro pensamiento pues colabora en hacerlo mucho más grave, por llamarlo de alguna manera, o mucho más suave. Los miedos nos acompañan toda la vida, por lo tanto, nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, con nuestro trabajo interno a irlos trabajando hasta llegar a superarlos. Aquellos miedos que son imaginarios, porque estos precisamente son las que nos causan que nos paralicemos
o que dejemos de hacer algo de lo que sí deseamos hacer. ¿Ok? Entonces, hay muchísimos miedos, realmente. Tenemos los miedos que los podemos llamar miedos normales, los miedos patológicos, los miedos físicos, los miedos sociales, los miedos metafísicos. Estos justamente tienen el origen a nivel interno y en la medida en que vamos trabajando con ellos, pues en esa misma medida, en algunas ocasiones se pueden volver patológicos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, observarnos muchísimo a la hora en que estemos ya conscientes de que estos miedos se están aflorando en nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante sobre las creencias que los limitan. Pues esas creencias también son base fundamental de crear esos miedos imaginarios. Entonces uno puede darse la mano con la otra. Los miedos se pueden originar precisamente de esas sensaciones irreales, pero que nos perturban. ¿Cómo nos perturban? Pues toda esa información que vivimos, esos episodios que en algún momento de nuestra vida vivimos en nuestra infancia, esas historias ocasionaron una emoción, grabaron allí precisamente esa emoción de dolor, de sufrimiento. Y eso justamente es lo que está grabado en nuestro subconsciente. Cualquiera de estos miedos pueden originarse de allí, de esas historias, o sencillamente de esas creencias que durante ese periodo de tiempo en donde ellas se fueron creando en nosotros, entonces esos están guardados en nuestro subconsciente. ¿Cómo podemos trabajar estos miedos? Pues es muy sencillo. Importantísimo, mis bellas almas, trabajar en nosotros mismos. Importantísimo trabajar en nuestra autoestima, en relacionarnos de una manera amorosa hacia nosotros mismos, en generar la confianza, en generar la fe de todas aquellas situaciones que queremos crear en nuestra trayectoria de la vida. Tenemos que manejarlas con confianza para que estos miedos vayan precisamente siendo trabajados. Toda la información está guardada en el subconsciente y simplemente eso es como un reproductor. En lo que se detona esa sustancia química es como darle al botoncito del play y ahí viene toda la historia de nuevo para que volvamos otra vez entonces a sufrir la emoción o el sentimiento que tuvimos en aquel momento. Como les dije, existen muchísimos miedos. Miedos que llamamos normales. Son aquellos miedos que han sido originados por mensajes que hemos recibido distorsionados. Los miedos irreales. Miedo, por ejemplo, al fracaso. Cuando tenemos esa sensación de miedo, este miedo aparece justamente cuando estoy en vías de dar el paso para ir hacia el éxito, que es lo que nosotros deseamos. Justamente en ese interín de la línea del tiempo se estimula esa red eléctrica y hace que yo recuerde el episodio que viví en aquel momento de mi infancia o en aquel momento de mi vida. Justamente activa esa emoción y es cuando entonces yo me quedo allí con el temor de que voy a fracasar. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Pues muy sencillo, que estamos en una constante lucha ante todas las situaciones que queremos realizar en nuestra vida, o tan sencillo, damos la picada y huimos. En cualquiera de estas dos, pues no es nada sano, porque eso lo que produce es que estemos siempre en el mismo lugar. Como dicen por allí algunas personas, nos quedamos estancadas. Y allí la confianza es muy importante, porque somos nosotros los que decidimos si damos el paso o no.
Nuestro pensamiento, como ustedes pueden darse cuenta, tienen y juegan un papel muy importante en nuestras vidas. Entonces, lo recomendable aquí sería sí comenzar a modelar la forma que tenemos de pensar para poder inmediatamente transformar esa situación que nos está generando esos miedos. Existe una hermosísima forma de cómo realizar esto y es reprogramando nuestros pensamientos, es entrenando de nuevo a la mente. Muy importante con el trabajo interno que vamos a realizar de aquí en adelante con todos los consejos y las herramientas que le vamos a dar en este programa, es muy importante que nosotros seamos conscientes de realmente cuáles son aquellas causas, ¿verdad?, que nos están originando todo este tipo de miedo, para poderlas trabajar una a una. No se vale correr porque no tiene ningún sentido ahora ir a las carreras. Un paso a la vez y eso te llevará al éxito de todo lo que hagas de aquí en adelante para trabajar en ti. Es muy importante el trabajo interno, ¿sí? Porque es muy sencillo. Si tenemos miedo, significa que hay ausencia de amor, ¿sí? Si ese miedo se activa, quiere decir que hay una relación que tengo conmigo misma que está en desarmonía. Por lo tanto, debo hacer primero un trabajo en mí para luego realizar metas o programarme hacia objetivos mayores y poder ir siempre en pro de ese bienestar y de esa armonía que estamos buscando todos. Antes de continuar con este tema, vamos a hacer una de las primeras preguntas que tenemos por aquí. Bueno, desde Guayaquil, Ecuador, nos están preguntando cómo podemos identificar la razón de los miedos. Bueno, es muy sencillo. Primero tenemos que ver cuál de los dos miedos es, si es real o si es irreal. Recuerden, los irreales son precisamente, que son la mayoría de los miedos que tenemos todos, son precisamente aquellos a los que crean en mí una imaginación de que algo me puede estar amenazando o de que algo está en peligro, pero que no es completamente real. ¿Ok? Y aquellos que son reales, que son estímulos normales, que son los que te dan la señal de estar en peligro, esos son nuestros estímulos normales. Por ejemplo, si vas a pasar por los rieles de un tren y el tren está cerquita, inmediatamente esta red segrega esa sustancia donde te dice que o te mueves rapidito o te va a llevar el tren. Entonces, eso es un miedo real. El cuerpo inmediatamente reacciona ante estos estímulos. Por lo tanto, entonces son los que te hacen que te tires hacia un lado. Y aquellos, como vuelvo y repito, aquellos que son irreales, son precisamente aquellos que están guardados en nuestro subconsciente porque son los que tienen la memoria de dolor o de sufrimiento. ¿Ok? Yo realmente les digo, esto es algo que yo creo y que yo siento que es así. El sufrimiento no existe. Lo que existe realmente es el dolor ante aquellas situaciones que nosotros hemos vivido en determinados momentos de nuestra vida que nos causan un malestar allí. Y precisamente esa memoria de malestar es la que se activa en nuestro subconsciente. Por lo tanto, se desarrollan en esas emociones, en este caso, en el miedo. ¿Por qué? Porque tengo temor a volver a sufrir precisamente aquella misma situación. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlos? Primero, los tenemos que identificar. Es muy importante identificarlos. Segundo, es muy importante tomarnos la tarea, ya que vamos a hacer el trabajo de transformación de todo esto, darnos a la tarea de averiguar qué creencia o cuál es aquella situación que te mantiene esa sensación de miedo allí. Eso es importantísimo. ¿Para qué?
para poder hacerle el trabajo de transformación. Segundo, respirar profundo para poder vencerlos, ¿sí? Transformarlos. Es muy importante que sepas que la idea no es luchar, la idea es transformar. Y la mejor emoción, la mejor forma de hacerlo es volviéndote hacia ti mismo, reconectar con el amor hacia ti mismo y poder transformar cualquiera de estas situaciones o de estos temores que tienes. Entonces, nosotros realmente estamos muy mal habituados en el comportamiento de nuestra vida y esto es lo que nos está generando los miedos. Siempre he dicho, el factor que te lleva a generar este tipo de situaciones en tu vida sencillamente es la falta de amor hacia ti misma o hacia ti mismo, es la falta de fe hacia ti, es la falta de confianza, es tener la certeza de que esto es así. Algo muy importante que debes saber es que no hay motivo ninguno para que nada de lo que aquello temes tú que te suceda en la vida, nada de eso es real. Entonces, el trabajo con nosotros mismos es muy importante a la hora de poder transformar estos miedos. ¿Sí? No vamos a caer en luchas, no vamos a caer en peleas porque esa no es la idea. Nuestra mente eso no lo procesa. Por lo tanto, debemos irle quitando ese peso energético a cada una de estas palabras y vamos a hablar de compromiso y de transformación hacia nosotros mismos porque lo que queremos es llegar realmente a sentir y a comprobar que la felicidad sí la tenemos enfrente y nuestra vida en total bienestar va acompañada de esa felicidad. Recuerden que todo esto se origina por nuestra forma de pensar y una de las cosas en las que tenemos que realizar muchísimo trabajo es en esa cantidad de pensamientos tan limitantes que tenemos, ¿sí? Para poder entonces alcanzar todos los objetivos que nos hemos propuesto en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es muy importante reconocer esto, ¿sí? Debemos conectar con esa energía del amor y precisamente por estar en el miedo, precisamente es allí donde se origina la ausencia de la misma y realizar nuestro trabajo de detectar cuáles son precisamente esos miedos. Y aprovechando, vamos a responderle a Domi Nieves desde Caracas y ella nos pregunta lo siguiente: si el miedo está presente, ¿dónde queda el amor? Importantísima pregunta. Bueno, el amor está justamente dentro de nosotros. El amor no se mueve para ningún lado, él siempre está allí. Lo que ocurre es que estamos tan centrados en esos miedos, en esas situaciones que nos están produciendo ese desequilibrio y esa desarmonía en nuestras vidas, que somos incapaces de sentir esa energía amorosa que está internamente en todo tu ser. Todo nuestro ser está completamente lleno de memorias de toda esa energía de amor. Por lo tanto, el trabajo es, respuesta para Domi, ir hacia adentro de ti, ir internamente a buscar cuáles son aquellos pensamientos o cuáles son aquellas creencias que te pueden estar limitando y detonando precisamente ese miedo a realizar algo para transformarlo y pasarlo a la parte positiva, que llegues al logro de ese objetivo. Primero lo que tenemos que averiguar es cuál es el tipo de miedo que tienes para poder hacer el trabajo. Pero yo me imagino que la mayoría de los miedos son todos irreales, son esos tipos de miedos que van de la mano con nuestra forma de pensar y con todas esas limitaciones que creemos que tenemos. Entonces, el trabajo es muy importante.
Entonces te aconsejo, Domi, que entres en ti, hagas un trabajo de respiración, reconectes con esa energía de amor incondicional hacia ti misma y comiences de forma muy amorosa a identificar cuáles son precisamente esos miedos que te están produciendo las circunstancias que seguramente tienes en tu vida. Es muy importante identificar los miedos y buscar el origen de dónde vienen. Voy a tratar de hablarle de los miedos en varias etapas de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a hablar el miedo al compromiso. ¿Sí? Muchas personas le temen a realizar compromisos por razones indistintas. No sabemos qué le enseñaron cuando estaba pequeño, algo vivió, alguna historia vivió referente a esto y eso ocasionó precisamente esa sensación de dolor, por lo tanto, le teme al compromiso. Por lo tanto, es una persona que entonces ciertas situaciones que vaya realizando en su vida, pues entonces se va a encontrar con que lo que no es comprometido hacia lo que está haciendo, hacia ese trabajo que está realizando. Otro miedo que también que se ve muchísimo, el de las relaciones de pareja. Es importantísimo. Tenemos una pareja porque nos enamoramos de ella, nos gusta la mayoría de las cosas en esa pareja que tenemos a nuestro lado, pero resulta que estamos yendo hacia esa energía de amor porque es la que nos hace estar unidos, pero al mismo tiempo entonces tenemos el miedo a perderlo, el miedo a que me falte algún día, el miedo a que me engañe, por ejemplo, el miedo a que sencillamente haga algo que no me agrade. Y cuando estamos en esos momentos de felicidad, probablemente uno de estos miedos se hagan presentes o sencillamente te viene el pensamiento, tanta felicidad junta me extraña. Lo importante de hacerte ver esto es que te des cuenta cómo estás pensando en el momento en el que estás disfrutando de tu relación de pareja, porque eso precisamente es lo que sabotea de esa forma la relación. Entonces es un momento tan bonito de ese compartir de pareja, un momento en que pudo haber terminado de manera feliz, de manera armoniosa o de manera muy amorosa, pues entonces se ve distorsionado porque vino algún recuerdo de algo y distorsionó ese momento. Entonces es muy importante darnos cuenta de que también debemos aprender a vivir ese aquí y ese ahora. Si yo estoy allí con mi pareja, es disfrutando el momento con mi pareja. Por lo tanto, allí es muy importante ser testigo de todo eso que estamos sintiendo, eso que estamos haciendo y todo eso que estamos pensando justamente en ese momento. Las relaciones de pareja mejorarán en gran medida el día que se den cuenta que tienen ese apego allí y el día que se den cuenta que el miedo es lo que está fastidiando todo. Cuando eso se supere y logre vencerse, muchísimas parejas realmente llegarán al final de esa relación o van a llegar felices a la culminación de esa relación por el tiempo que les corresponda. Porque además que la relación de pareja también es un aprendizaje. Realmente todas las áreas de nuestra vida son todas de aprendizaje. Vamos a ir entonces, por ejemplo, con el miedo a alguna área laboral, ¿sí? El miedo que se te puede detonar allí precisamente es el no hacerlo bien o fracasar justamente en el área que estás allí, que estás justamente viviendo esa experiencia en ese momento. Si hay algo dentro de ti que en algún momento te dijo que no lo hiciste bien o te hizo creer que no lo hiciste bien, pues justamente en esos momentos es donde vamos a ver que ese miedo al fracaso se detona. Entonces, como ustedes están viendo, sí es bien importante darnos cuenta de eso para poder trabajarlos, como lo dije en un principio, y transformarlos. Vámonos con otra pregunta.
¿Cómo podemos reprogramar nuestra mente para que esto no nos siga afectando? Hablaste de algo muy importante, Jennifer, reprogramarlos. Justamente eso es lo que tenemos que hacer, reprogramar nuestra mente, reprogramar nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar esa forma de pensar o cambiar esa forma de verlo. Entonces, Jennifer, la recomendación es, primero, que veas cuál es el pensamiento que estás teniendo en ese momento para que puedas hacer la transformación, hacer el cambio. Es rápidamente, es cambiando el pensamiento ante esa situación, respirando muy pausada, muy calmadamente para que no termine para que no te lleve a paralizarte o comenzar a acelerar esa respiración y los latidos del corazón, que son los indicativos de que estos miedos se están activando. ¿Ok? Es muy importante también que ustedes se den cuenta que la señal cuando va a empezar a detonar una cosa, un temor de estos, un miedo de estos, perdón, inmediatamente comenzamos a sentir algo en nuestro chakra de plexo solar, que es el que está en la boca de nuestro estómago. Entonces comienza a subir algo por allí y empieza así como uno a entrar en un calor y es importante pues en la medida en que ya estamos sintiendo que algo está allí, entonces podemos conscientemente respirar más pausadamente en tratar de entrar en calma para que no se termine de detonar. Recuerden que estamos hablando de estos miedos que son irreales, que son producidos por aquellas incertidumbres de algo, de las cosas desconocidas o por aquellos miedos que son sembrados o alimentados por nuestras creencias limitadoras o por nuestra forma de pensar. Sea como sea, a la final vienen todas esas memorias de aquellos recuerdos que están en nuestro subconsciente. Entonces, Jennifer, espero haberte ayudado con la respuesta a tu pregunta. Vamos a aprovechar de hacer otra preguntita más que está por aquí muy interesante. ¿Cómo puedo identificarlos? Ya lo dijimos y dijimos que para identificarlos tenemos que precisamente ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estoy haciendo en ese momento para saber cuál es el miedo que en ese momento está detonando. Entonces, es muy importante vigilar, creo que lo dije en la respuesta anterior, cuál es el pensamiento que tengo en ese momento, qué es lo que estoy haciendo, qué es aquello que quiero alcanzar para poder identificar el miedo. Una vez identificado el miedo, tenemos que ver cuál es la creencia que está detrás de ella, cuál es el recuerdo y cuál es la emoción. Y todo eso recuerda que está en nuestro subconsciente, por lo tanto, toda esa información está allí y podemos acceder a ellas en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, es bueno mantenerse en observación. Yo siempre recomiendo, obsérvate mucho, ve cómo estás pensando, ve cómo te estás sintiendo, ve cuáles son las cosas que estás haciendo para que sepas cuál es la energía que está mandando allí para poder hacer un trabajo muchísimo mejor con cada uno de nosotros o un trabajo pues en todas las áreas de nuestra vida. Es muy importante para obtener el éxito de todas las áreas de nuestra vida, tenemos que ir una a una e ir transformando todo aquello que no está en armonía o aquello que no está en equilibrio. ¿Okay? Por aquí también tenemos otra pregunta que me la hicieron llegar hace un ratito. ¿Cómo hago para diferenciar entre un presentimiento real o si es mi ego que está interviniendo? Bueno, esta pregunta es de Perú, esta pregunta es de Joyce, desde Perú. Un cariño muy grande para todos ustedes. Bueno, ¿cómo hago para diferenciar un presentimiento o es mi ego que se está interfiriendo en ese proceso? Cuando nosotros estamos en un estado de presentimiento, también tenemos las mismas reacciones químicas parecidas a las del miedo. Comenzamos a que nuestro corazón se acelera, ¿sí?
y comenzamos a sentir que algo va a ocurrir. Cualquiera de las dos te está llevando precisamente a un miedo. ¿Cuál sería en este caso el miedo? Pues precisamente el miedo a la incertidumbre, porque no tienes idea de qué se trata. No tienes ni siquiera, no sabes qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede ocurrir. Entonces, ese presentimiento quizás te está detonando un miedo probablemente escondido, pero es un miedo a que algo va a ocurrir que no sabes exactamente qué es. Y el ego tiene mucho que ver allí, pues el ego es precisamente quien está detonando probablemente algún recuerdo, alguna emoción de algún dolor de algo que pasó en algún momento de tu vida y algo está recordándote que comienzas a sentir todas esas, comienzas a percibir que hay algo por allí. ¿Ok? Entonces, hay que estar muy vigilante para poder saber realmente si ese presentimiento es hacia algo positivo, por llamarlo de alguna manera, o si ese presentimiento pues es hacia algo negativo, que allí es donde está generándose el miedo. De cualquiera de las dos hay un miedo, hay algo de incertidumbre allí porque no sabes exactamente de qué se trata. Mi mejor recomendación es que no le des más fuerza a nivel de pensamiento para que precisamente no alimentes esa energía, ¿ok? Y te puedas calmar. Así que bueno, agradecida por esta pregunta tan importante. La invitación realmente es a entrar en nosotros en armonía, a entrar en equilibrio para poder manejar todas las áreas de nuestras vidas y para poder entonces vencer todas esas situaciones que de una manera u otra nos están haciendo sentir que no estamos en el camino de la felicidad o que no estamos en el camino del amor o precisamente que no estamos en el equilibrio que requerimos estar para que todo comience a funcionar de aquella manera tan amorosa y tan perfecta que está destinado nuestra existencia aquí abajo en este maravilloso plano terrenal. Vamos a ver si nos queda otra preguntita por allí. ¿De qué manera vamos a trabajarlo? Ya lo contesté durante todo el programa. Hemos dicho vigilar, estar atento a la forma del pensamiento, identificar cuáles son los tipos de miedos, si son los reales, si son los imaginarios, y estar en un estado de observación, que eso es lo que yo recomiendo muchísimo, tanto a pacientes como a alumnos cuando están en los talleres, para que volverse un observador es un tema bastante importante porque estamos como reeducándonos de nuevo precisamente para ir al bienestar que estamos buscando en todas las áreas de nuestra vida. Por ahí una pregunta también importante, ¿los miedos pueden causar enfermedades? Sí, los miedos cuando pasan a ser patológicos pueden causarte enfermedades, pero producido por la ansiedad precisamente que éste produce. Entonces sí, hay que tener cuidado allí. Por eso es muy importante identificar cómo es el miedo, qué es lo que te está causando miedo para saber hacia dónde vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, la recomendación nuevamente es observar precisamente y cuando ya pasa la enfermedad a nuestro cuerpo, pues bueno, tenemos que acudir realmente para que nos vayamos a ver exactamente esa enfermedad y por supuesto trabajar la parte del miedo porque eso es lo que le está dando vida pues a ese malestar. Entonces, cuidado con ese tipo de cositas porque es muy importante que nosotros aprendamos a estar en armonía y en equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Recuerden que el camino es hacia el bienestar, el camino es hacia la felicidad y por lo tanto, pues tenemos un trabajo que hacer porque tenemos muchas cosas aquí en nuestra cabecita que nos están llevando en contra de estar en ese bienestar que por derecho y por ley divina vinimos a vivir aquí en este espacio o en esta hermosa escuela llamada Tierra.
¿Ok? Así que eso es muy importante. Bueno, ¿cómo puedo hacer para trabajar todo esto? Herramientas hay muchísimas. Lo importante es reprogramar. En la PNL llamamos a eso a reencuadre, pero para que ustedes lo entiendan mejor, vamos a reprogramar. Es cambiar el pensamiento que tenemos sobre ese miedo. Por lo tanto, el consejo es el siguiente. No luches. Trata de no huir cuando tengas presente estos miedos, cuando se te detonen estos miedos, porque vamos a caer en una pelea y les puedo asegurar que vamos a traer allí, vamos a perder nosotros mientras estemos en esa lucha. La invitación es hacerlo de manera consciente y amorosa para así poder lograr el objetivo que tenemos. Una vez que nosotros venzamos ese miedo que en ese momento nos tiene detenido o en ese momento nos tiene paralizado o en ese momento no sabemos para dónde agarrar, es muy importante que respires y trates de calmarte. Y una vez que te calmes, los pensamientos se van a aquietar y es cuando vas a poder hacer esa reprogramación. La invitación es a cambiar el pensamiento. Yo los invito a todos ustedes a que se sienten a conversar con el miedo, así, de tú a tú, para evitar esa lucha. ¿Por qué? Porque yo lo voy a invitar a que sencillamente lo hagamos distinto, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos identificado ese miedo, precisamente vamos a entrar en conversación con él. Le vamos a decir que bueno, que sencillamente quieres intentar hacer eso de una manera distinta y que mucho le agradecerías que te acompañara en ese proceso de una manera amorosa y de una manera armoniosa para llevarlos hacia el éxito de lo que ustedes quieren lograr, que es la finalidad realmente del trabajar todos estos miedos. Entonces es muy importante que entres en esa conversación interna y comenzar a decirte palabras como tranquilo, no te preocupes, todo va a salir bien, recuerda que esto no es real, esto es algo que fue inculcado, no te preocupes, de aquí en adelante todo será para tu bienestar mayor, el bienestar de todos los involucrados a ti en tu vida, pensamientos que realmente sean positivos para ti para poder lograr. Una vez que lo hagas, puedes seguir haciéndolo en diferentes áreas de tu vida de la misma manera, ¿sí? Recuerda que es muy importante lo principal y es muy importante cambiar el pensamiento, ¿sí? Transformar el dolor que hay allí, ¿ok? Y eso se logra también pues cambiando esa forma de pensar. Este ejercicio que les voy a recomendar es un ejercicio súper poderoso. Realmente yo lo utilizo mucho cuando estoy en terapia y cuando en alguno de los talleres se detona algo, pues en alguno de los talleres también me toca aplicarlo y me parece fantástico. ¿Ok? Entonces se los voy a recomendar. Primero, detectar cuál es el miedo que tienes, ¿sí? Allí tenemos que ver todos los escenarios para saber qué fue lo que lo detonó, ¿ok? Tenemos que ver de dónde nació. Luego que vemos cómo nació, vamos a buscar qué es lo que hay detrás de esa situación. Voy a buscar la creencia limitadora o sencillamente me va a venir a la mente el recuerdo de lo que pasó en aquel momento para poder transformarlo. ¿Ok? Entonces es muy importante que no se nos escape absolutamente nada para poder trabajarlos. Una vez que lo tenemos entonces identificado, que ya sabemos, vamos sencillamente a trabajar el recuerdo, la emoción, ¿sí?
Y lo vamos a hacer muy sencillito. Nos sentamos con la columna recta, pies en los pisos, en el piso, perdón, pies en el piso, la columna recta y vamos a comenzar a respirar pausadamente. Hacemos inhalaciones y exhalaciones lentas, suaves, pero al mismo tiempo profundas. Y vamos a tratar de entrar en un estado de paz, un estado de tranquilidad para poder hacer el siguiente proceso. Una vez en el que ya me sienta calmado, o calmada, en el que boto todas mis tensiones, todas mis preocupaciones, porque es muy importante centrarme en lo que estoy haciendo. ¿Recuerdan el aquí y el ahora? Pues en este instante estamos haciendo el ejercicio y no puede ocurrir otra cosa más que el ejercicio. Por lo tanto, es importante hacerlo con calma. Recuerda que esto es para tu bienestar mayor y por lo tanto le vas a dedicar el tiempo que esto amerite. Entonces, una vez que estamos calmados, que estamos pausados, que ya estoy tranquila, vamos a colocar la situación enfrente de nosotros, como que si estuviese una pantalla de cine enfrente de nosotros y en esa pantalla, ¿sí? La pantalla la vamos a colocar de color blanco y allí vamos a colocar ese miedo, ¿sí? Puedes colocar el recuerdo, si ya tienes el recuerdo, colocas allí esa sensación de dolor, ¿sí? Y colocas el pensamiento también en esa pantalla, ¿sí? La pantalla blanca. Y lo que vas a hacer allí es que la pantalla la vas a hacer cada vez más brillante, más brillante, más brillante hasta que vayas viendo, ¿sí? Que todo eso que tienes allí comience a desaparecer. Esto es un ejercicio que lo tienes que hacer una vez, otra vez, con la respiración, ¿sí? Vuelves otra vez, cierras tus ojitos, vuelves a visualizar tu pantalla, vuelves a colocar todo allí y cada vez vas a hacer que ese color de pantalla se haga más brillante, más brillante, más brillante, hasta que llegues al momento en que tienes una luz incandescente y ya no haya absolutamente nada en esa pantalla. Vuelves a respirar, vuelves otra vez a crear tu pantalla y allí te vas a dar cuenta de que ya no hay nada en esa pantalla más que luz, una luz brillante. Luego que hagas eso y que hayas verificado que ya no hay nada de eso, entonces yo siempre recomiendo que todo lo que saco pues queda un vacío, entonces voy a llenar. Allí mismo sentado con esa tranquilidad de que ya eso no está en tu mente, entonces sencillamente vamos a pedirle a la divinidad, al Padre, a la presencia que represente para ti ese amor, esa luz, esa divinidad, la que sea, ¿sí? Le vamos a pedir que por favor nos otorgue la energía en ese instante del amor incondicional y nos sentamos a recibir esa maravillosa energía de amor, esa maravillosa energía de paz, esa maravillosa energía de sabiduría y vamos pidiendo al universo, al Padre, a quien ustedes hayan elegido para hacer el trabajo, le vamos pidiendo que nos ayude a derramar sobre nosotros esa sabiduría infinita que posee ese universo maravilloso, que nos enseña a estar en paz y en plena armonía con nosotros mismos y con el mundo, a sentir ese amor incondicional que nada critica, que nada enjuicia, a que nos enseñe a estar bien. Y una vez que lo hagas y te sientas bien, porque el trabajo es que te sientas bien, entonces allí habrás culminado ese trabajo de reprogramar la mente. ¿Sí? Pero como tenemos tantas cosas en nuestra cabeza, pues lo hiciste con uno, vamos entonces a practicar esa nueva forma de pensamiento para poder trabajar todas aquellas cositas que se van a ir presentando en la medida de que vayamos avanzando en nuestras vidas o en nuestros días. Porque una vez que empezamos a limpiar una, mi amor, comienzan a salir los otros. Por lo tanto, tenemos que tener la plena disposición de hacer este trabajo desde el amor y desde la armonía para nuestro bienestar mayor y el bienestar de todos los que nos rodean, porque el mundo
es parte de nosotros y nosotros somos parte del mundo. Y bueno, nuestras almas, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, invitándolos a seguirnos de semana a semana con todas las herramientas que les estaremos brindando. Si les queda alguna duda o quieren preguntar algo, los invito a que nos escriban por nuestro correo electrónico vocesdelalmahoy@gmail.com y también a seguirnos por nuestras redes sociales @vocesdelalmahoy, Facebook e Instagram. Y mi invitación muy amorosa para que se sigan suscribiendo a nuestro canal, dale a la campanita, suscríbete, también nos pueden hacer sugerencias, temas que te gustaría que toquemos en este espacio y con muchísimo gusto los tomaremos en cuenta para próximos programas. Así que no me queda más que darle las gracias. Me despido amorosamente de Perú, Uruguay, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela, Argentina, por el apoyo que nos han dado hasta este momento con nuestro programa, y agradecida a todas las almas que también están por llegar, que están en camino. Y no me queda más que amorosamente darle las gracias por este recibimiento y por tanto amor. Y los invito para el próximo miércoles con el increíble tema de el poder increíble de las emociones. Así que, chao, los amo, amor, luz y bendiciones.